Hola traders, venimos de una semana con noticias muy importantes que van a suponer la traca final del año 2023 y es que tuvimos la salida de tipos de interés de los principales bancos centrales, de la Fed, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, de Suiza también, pero también llegaron más datos de inflación de Estados Unidos y el viernes llegó toda la batería de los últimos PMIs, esa encuesta de sentimiento de mercado importante. Las ruedas de prensa de la Fed y del Banco Central Europeo transmitieron un claro mensaje de que las subidas de tipos han finalizado y que la inflación parece estar dando claras muestras de mejoría, pero lo cierto es que transmiten también que aún les preocupa que durante los siguientes meses pudiera haber ciertos repuntes de inflación y que si se produce una cierta recuperación económica, esa recuperación económica, sobre todo primero en Estados Unidos, que está mostrando mejores datos macro, pueda tensionar algo más los precios y podamos ver ciertos repuntes de inflación en los próximos meses. Si a eso le añadimos que el contexto geopolítico internacional es de mayor proteccionismo, más tensiones en el comercio internacional, más repatriación de ciertos componentes de fabricación estratégica de muchos países, puede ser que en los próximos años pues cueste ver la inflación por debajo del 2% y por lo tanto que vayamos a ver los tipos de interés en los niveles actuales o muy similares a los actuales durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que tras estos mensajes las bolsas reaccionaron muy positivamente con una importante rotación hacia acciones de menor capitalización, precisamente aquellas que han sido más castigadas en los 2 últimos años por las subidas en los tipos de interés. Pero también ha habido un fuerte repunte, o continúa el fuerte repunte en el mercado de bonos, ¿no? Todo esto nos trae a ese momento del año en el que poco a poco la liquidez del mercado se va drenando como consecuencia de las vacaciones navideñas, ¿no? Y es que la mayoría de los fondos y gestores en realidad están en una fase del año en la que piensan más en realizar los últimos movimientos por motivos más bien fiscales o de rebalanceo de riesgo que por verdaderas tomas de posiciones estratégicas, ¿no? Mientras tanto, continúan las noticias sobre riesgos geopolíticos que pueden afectar en los próximos meses al comercio mundial, porque aumentan los riesgos de tránsito de los buques mercantes occidentales en su salida por el Mar Rojo, por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen, lo que ha llevado ya a varias navieras a anunciar que cambian sus rutas y que van a tomar un camino mucho más largo por el sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza, algo que es previsible que además en los próximos días o semanas o puede que meses más navieras occidentales tomen las mismas medidas y esto sin duda va a incrementar el coste de los fletes, el coste de los transportes internacionales por mar, va a tensionar el comercio internacional y va a añadir elementos de inflación en los próximos meses. Como siempre vamos a verlo todo con detalle, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, la mejor forma que tenéis de hacérmelo saber es pulsando en me gusta y que os suscribáis al canal y así no os perdáis cada semana mi análisis semanal aquí en mi canal de YouTube. Además, te animo a que cualquier comentario que tengas, cualquier petición de análisis, lo dejes abajo en los comentarios de este vídeo. Yo los leo todo y en la medida de mis posibilidades los contesto todo. Vamos a ver qué ocurrió la semana pasada, esas noticias tan importantes que tuvimos. Comencemos primero por el IPC de Estados Unidos del martes, que se confirmó que iba a ser del 3,1%. Ya se aprecia en esos últimos datos esa velocidad de crucero en torno al 3%, pero recordemos que el objetivo tanto de la Fed como del Banco Central Europeo es de que esté por debajo del 2%. Es verdad que adicionalmente la Fed tiene un mandato adicional que es que haya buenos niveles de empleo, ¿no? Algo que en el Banco Central Europeo, pues inicialmente es un objetivo secundario. El principal es el de mantenerse por debajo del 2%. El miércoles salieron los PPIs, otro dato de inflación, pero me voy a centrar más bien, fueron buenos, aquí los vemos, pero me voy a centrar más bien en la rueda de prensa de la Fed, en los anuncios que Powell hizo, o bueno, el sentido que tuvo la rueda de prensa, que iba más bien en el sentido de que los tipos de interés han llegado a un tope. Ellos esperan que el aterrizaje continúe siendo suave en la economía americana, que ha demostrado bastante fortaleza, probablemente debido al hecho de que hay potentes datos de empleo, veníamos de altos niveles de ahorro y por lo tanto lo más probable es que, pues que el aterrizaje sea suave en Estados Unidos y no sea necesario subir más los tipos de interés para controlar la inflación porque
ya está mostrando eso, en torno al 3%, ya consideran que, si bien no es lo que desean en el largo plazo, que de momento no hace falta subir más los tipos de interés, ¿no? El jueves salieron los tipos en Suiza, también los mantienen, y también salieron los tipos a partir de las 2:15 en Europa, que también se mantuvieron en el 4,5%. Es verdad que el aterrizaje en Europa va a ser más duro, está siendo más duro. De hecho, el 2023 llevamos un PIB pues prácticamente neutro, incluso algún trimestre ligeramente en negativo, y es posible que puedan permanecer los tipos de interés en estos niveles más tiempo, porque aquí en Europa, como decía hace un momentito, pues la inflación es un mandato más importante para el Banco Central, ¿no? Pero en todo caso, si hiciera falta estimular algo la economía y la inflación siguiera mejorando, pues les quedaría margen para bajadas de tipos de interés antes de lo previsto, ¿no? En el Reino Unido también se anunció el mantenimiento de tipos de interés, y el viernes salieron los PMIs adelantados, que han salido en general peor de lo esperado en todas las zonas. Aquí vemos el manufacturero en Europa, que ha salido peor de lo esperado. Se esperaba el 44,5, ha salido 44,2. Pero bueno, sí que si nos fijamos más bien en la tendencia, bueno, hay un cierto punto de inflexión y que posiblemente lo peor todavía habría pasado o ya habría pasado, pero no vemos un claro camino hacia el 50, que sería el nivel que determina recesión o crecimiento, ¿no? Por encima de 50 habría optimismo, por debajo de 50 hay pesimismo. El sector servicios muy lastrado también por el sector manufacturero, pero sufriendo mucho menos y muy próximo al nivel 50. En Estados Unidos algo parecido, aunque no sufre tanto el sector manufacturero. En Europa el sector manufacturero está sufriendo más por la gran caída en los pedidos industriales a nivel mundial. Ese aumento del proteccionismo que estamos viendo en los últimos años pues está pasando factura a Europa. Y vemos en Estados Unidos también que el sector servicios pues está ligeramente en positivo, ¿no? Incluso recuperándose un poquito. Veremos enero y febrero cómo va llegando esa encuesta de sentimiento del PMI, pero por el momento todo vaticina o todo nos lleva a pensar que el aterrizaje en Estados Unidos va a ser más suave que en Europa, como así también lo estamos viendo en sus datos de PIB, que esta semana, vamos a pasar ya esta semana, se espera que se publique el de Estados Unidos, y que se espera nada menos que un crecimiento interanual del 5%, ¿no? O la anualización del último crecimiento trimestral, que llega a un 5% anual, lo cual pues es bastante, ¿no? Esta semana, que va a ser prácticamente la última semana de noticias importantes programadas para el 2023, por eso decía que es la traca final, y todas ellas son más bien de baja importancia, a excepción de la salida de tipos de Japón, que era la última salida de noticias de tipos, que quedaba en las principales economías occidentales, y vemos que no ha habido grandes cambios, sigue su política monetaria expansiva. Es algo que ha sentado relativamente bien al mercado japonés, luego lo veremos. Reaccionó, esta noticia ha salido a lo largo de hoy, esta misma madrugada, y reaccionó bastante bien la bolsa, y el yen tendió a depreciarse, ¿no? Luego lo veremos en los gráficos. Mañana miércoles esperamos el IPC en el Reino Unido, que mantuvo mucho más tiempo en niveles elevados, proceso inflacionario mucho más resistente que en el resto de economías occidentales, pero que ya lo estamos viendo por debajo del 5, y se espera que del 4,6 baje al 4,3. El jueves tenemos el PIB final de Estados Unidos, que, como decía, se espera que se mantenga en el 5,2% anual. Son datos, insisto, trimestrales anualizados, ¿no? O sea, extrapolan los datos trimestrales a anualizados, pero como veis, pues bueno, trimestralmente, habitualmente en torno al 2%, ¿no? Por lo tanto, economía americana sigue fuerte. Desde luego la crisis energética no le supuso tal problema en absoluto. Parece que se han fortalecido de toda esta situación que estamos viendo, la guerra a Ucrania en los 2 últimos años y demás, pues es de esperar que el aterrizaje allí sea suave. El viernes saldrá el deflactor aquí está el deflactor subyacente de precios de Estados Unidos, que es otra medida de medirla, otra forma de medir la inflación, y que se espera que también se mantenga controlado. Vámonos con los gráficos, comenzando con el S&P 500,
Un SP500 que con las noticias con esas declaraciones de la Fed, pues ha mostrado tremendamente potente a partir del miércoles pasado, ¿no? Fijaos cómo, voy a acercar un poquito, cómo a partir del miércoles, esta es la vela del miércoles, justamente esta de aquí, esta. Fijaos cómo a partir de ese momento, ¡pum!, continúa la tendencia alcista. Es verdad que ya había tanteado la rotura del 4600, pero sin pausa está atacando ya los máximos históricos del inicio de toda la corrección desde finales del 2021, y aquí vemos 2022 y aquí 2023. Entonces, como veis, está llegando a un nivel clave, un nivel importantísimo, ¿no? En un momento del año, a finales del año, y justo en vísperas de un año presidencial. El año que viene es un año presidencial en Estados Unidos, y si uno analiza todos los años presidenciales que ha habido, puede ver que la mayoría de años presidenciales ha habido crecimiento o subidas o aumento de las rentabilidades de la renta variable americana, ¿no? Por lo tanto, tanto por fundamentales como por técnico, vemos que la bolsa americana quiere romper esos máximos del SP500, ese final de la tendencia de todos los años anteriores antes del final del 2021, y que lo más probable es que los vaya a romper en breve. No creo que lo haga en estos días antes de final de año, la verdad. Creo que llega a unos niveles excesivamente importantes en un momento del año en el que va a caer, como digo, el volumen, y por lo tanto es probable que una vez llegue aquí pues haya tomas de beneficios o movimientos laterales. Pero el hecho de que esta misma semana, hoy ya 19 de diciembre, esté todavía realizando ataques a niveles tan importantes, me lleva a pensar que hay una fortaleza subyacente en la bolsa americana bastante notable. De hecho, el Nasdaq ha roto ya, está rompiendo en estos momentos ese máximo histórico, ¿no? Ahí lo veis. Por lo tanto, el Nasdaq, que va algo adelantado respecto al SP500, y más todavía el Dow Jones Industrial, que también está en máximos históricos. El Dow Jones Industrial, recordar que es ese índice que recoge las empresas industriales más grandes de Estados Unidos, y el sector industrial en general, sobre todo en Estados Unidos, está teniendo un comportamiento relativo mejor que otros sectores, ¿no? Precisamente por ese aumento del ahorro, por esas subidas de tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que llegamos a un momento del año, de final de año, en máximos históricos en el Dow Jones, máximos históricos en el Nasdaq y casi máximos históricos, pero todavía no, en el SP500, pero será cuestión de tiempo que siga el camino de sus primos, el Nasdaq y el Dow Jones Industrial. Y mientras tanto, ¿qué hace el Russell? Pues el Russell, voy a acercar un poquito más, está atacando la resistencia de todo el rango desde mediados del 2022. Todo este rango, este nivel de equilibrio y estos mínimos de toda la corrección de todos estos años, está siendo ya puesto a prueba. Y fijaos, esa gran rotación que estaba diciendo que está habiendo desde las empresas de mayor capitalización bursátil a las de menor capitalización bursátil, ya se está produciendo. Es decir, el mercado está descontando ya que puede ser buen momento para empezar a entrar en empresas más pequeñas, porque la subida de tipos habría finalizado y estas empresas parece que están aguantando relativamente bien, y pueden ser valores de crecimiento y de fundamentales y también de value para los próximos años, ¿no? Si nos vamos a la bolsa europea, vemos que el DAX también continúa su tendencia alcista. Ahí lo podemos ver en máximos, y además realizando en los últimos días una ligera corrección muy leve, que después de toda esta tendencia alcista, el hecho que sea tan leve en esta parte del año también me llama la atención y me lleva a pensar que hay bastante fortaleza, bastante hambre alcista, ¿no? Y si nos vamos al IBEX, pues bastante parecido, ¿no? Si acaso la corrección un poquito mayor, pero es verdad que venía mucho más sobrecomprado, ¿no? Así que creo que estas señales que nos están dando tanto la bolsa europea como la bolsa americana es de bastante fortaleza, y de que a lo mejor a final de año o principios, sobre todo principios de año, podamos tener ciertas correcciones, ciertas tomas de beneficios, pero que vamos a ver tendencias alcistas en la primera parte del año si no cambian las noticias y si no hay grandes cambios
en los eventos geopolíticos, ¿no? Si nos vamos a la bolsa asiática, podemos ver cómo la bolsa japonesa ha reaccionado muy positivamente a la política monetaria, al anuncio de continuación de política monetaria en Japón. Aquí lo podéis ver. Realizó un nuevo ataque a la zona de máximos de todo este proceso de reacumulación. Sin embargo, durante la sesión americana y la europea parece que se ha parado algo más ese movimiento, y en China continúa la tendencia bajista con todos esos riesgos de deflación y de frenazo en su economía que tanto están afectando a su renta variable y toda la enorme exposición que tienen al mercado inmobiliario. Si nos vamos a las divisas, podemos ver que toda esta hambre alcista de la renta variable está llevando, y el movimiento en los bonos, está llevando a que el dólar se debilite algo, continúe debilitándose y retome la senda bajista. Esto ocurre porque hay más hambre de riesgo, hay menos aversión al riesgo, hay más hambre de riesgo, y cuando eso ocurre el dólar tiende a bajar. El euro dólar, teniendo en cuenta que el dólar index en su mayor parte es una cesta en la que lo que más pesa es el euro, pues su correlación inversa está cantada, ¿no? Pero sin embargo, fijaos que no ha roto el máximo relativo anterior. El dólar index, en cambio, sí lo ha roto, aquí lo podéis ver. Probablemente será solo cuestión de pocos días que lo rompa, porque la correlación es bastante directa y este camino parece que está marcado, ¿no? Con la libra pasa un poco lo mismo, aún no lo ha roto, pero es posible que lo ataque. Y fijaos lo que os decía respecto al yen, ese movimiento, depreciación del yen hacia arriba, más por la salida de noticias que por realmente un cambio importante en toda esta corrección. Y finalmente, durante la sesión americana, pues bueno, el yen se ha vuelto a apreciar frente al dólar, y por lo tanto, pues bueno, gran parte del camino que había realizado hacia arriba pues se ha compensado, incluso parece que va a cerrar por debajo de la mitad. Si nos vamos al Bitcoin, de momento no hay grandes novedades, sigue en esa estructura de consolidación, tan frecuentes esas estructuras de consolidación que realiza, que está tiempo parado para luego realizar movimiento. Lo más probable es que esté cierto tiempo parado y en cualquier momento realice un ataque a los 47, 48 dólares el Bitcoin. Materias primas, vamos a ver el crudo, donde podemos ver, está aguantando muy bien el soporte y se está dando un poco la vuelta en V, ha rebotado bastante, en vez de quedarse aquí en esta zona, está rebotando, quizá por los temas geopolíticos que he comentado en mi introducción. Veremos en próximas semanas si se produce algún tipo de pauta que pueda dar entrada de largos, pero por el momento parece bastante evidente que este soporte se está manteniendo fuerte y que por el momento va a aguantar. Si nos vamos al oro, un nuevo movimiento alcista en el oro en los últimos días que le puede llevar a atacar de nuevo los máximos que ya atacó la semana pasada, con este movimiento inesperado durante la madrugada del domingo al lunes de la semana pasada, que fue probablemente un movimiento institucional de algún banco central que disparó un montón de stops y de órdenes de cierre de posiciones que había aquí arriba colocadas y provocó esta pequeña corrección, pero retoma la senda alcista. Teniendo en cuenta que estamos viendo un dólar perdiendo fuerza, es lógico pensar, por esa correlación inversa que tienen ambos, que podamos ver en cualquier momento un cierto ataque a los máximos del oro. Y encima la inflación, es verdad que está algo más controlada, pero una inflación del 3% se puede considerar moderada, suficientemente importante como para que preocupe a los gestores de carteras y decidan mantener ciertas posiciones en oro en sus carteras como cobertura a la inflación. Vamos a hablar de los bonos antes de hablar de un par de peticiones que me comentaban un par de seguidores. Fijaos cómo los tipos de interés, aquí lo veremos mejor, cómo las rentabilidades del bono americano a 30 años están cayendo en picado ya en el entorno del 4%, y veis ese movimiento de entrada de dinero en los bonos. Recordar que cuando caen las rentabilidades, lo que estamos viendo aquí son rentabilidades. Cuando caen las rentabilidades es porque está entrando dinero en estos bonos, el mercado está comprando estos bonos, ¿no? Entonces fijaos cómo los tipos
de largo plazo ya se esperan, ya descuentan rentabilidades del 4%, muy lejos de los tipos actuales, ¿no? Si nos vamos a un par de consultas que he recibido en los comentarios de los vídeos, que os animo a que realicéis comentarios solicitando que os analice algún activo o aportando vuestra propia visión del mercado. Me habéis pedido, Domingo concretamente me pidió que analizara Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway desde hace aproximadamente desde finales del 2022 está en una tendencia alcista. Realizó aquí un proceso de acumulación que yo personalmente aproveché para realizar una entrada larga aproximadamente en este nivel, que luego cerré cuando se rompió esto, es decir, realicé este recorrido alcista y tras el mismo realizó una corrección y ahora está fabricando una nueva estructura alcista que podría llevarle a atacar máximos en cualquier momento. Teniendo en cuenta que toda la bolsa americana está apuntando hacia arriba, que Berkshire es básicamente value, una cartera value de largo plazo. No sería descartable para nada, de hecho es bastante probable que en muy poco tiempo veamos un ataque a este máximo relativo y un nuevo ataque al máximo absoluto anterior. Es decir, creo que ha finalizado con esta estructura de aquí, ¿veis? Al completarse esta estructura habría finalizado toda esta corrección y por lo tanto estaría retomando la tendencia alcista. La otra consulta que he recibido es sobre las empresas mineras de oro. Hay dos cosas que tenéis que saber, dos cosas importantes que tenéis que saber sobre las empresas o el sector minero extractor de oro. Depende sobre todo de dos factores importantes. El primero es el coste de la energía. Si los costes de la energía bajan, las empresas mineras de oro en este caso, pero también el resto de empresas mineras, tienden a verse favorecidas porque bajan sus costes de extracción. En el caso del oro, el segundo factor que también le afecta, evidentemente, es el precio del oro. Si sube el precio del oro y baja el coste de la energía, ¿cuál es el resultado? Pues que las empresas mineras puedan mejorar su rentabilidad en el medio y largo plazo. Y eso se ve reflejado en sus cotizaciones. Esto que estamos viendo es un ETF en euros del sector minero que recoge a las empresas, es este ticker que veis aquí, ETLX, que recoge a las empresas, a empresas mineras en las que al menos el 50% de sus ingresos viene de la extracción minera, ¿no? Podéis ver este movimiento alcista que estamos viendo desde el verano, toda esta tendencia alcista, que si nos fijamos bien, voy a compararla con la del oro. Aquí está con la del oro. Fijaos, esta estructura es muy similar a la que estamos viendo aquí, ¿la veis? Lo cual nos dice que toda esta subida está siendo sobre todo por la reevaluación o el aumento de la cotización del oro, ¿vale? No obstante, el hecho de que también el crudo o la energía esté tirando hacia abajo, pues lleva a pensar que vaya a ser un sector que en el medio y largo plazo vaya bien. Muy bien, pues esto ha sido todo para el 2023. Os quiero desear unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz fin de año, felices Reyes, sea lo que sea que celebréis. Es una parte del año muy importante para recapitular, marcarse objetivos para el 2024 y nosotros aquí estaremos. En 2024 también estaremos aquí dándole caña, haciendo análisis de mercado y haciendo los jueves el Profit Factor, nuestro directo. Ha sido un placer estar con vosotros y nos seguimos viendo en el canal. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.